Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de estructuras de control. Entonces, hay una pregunta que uno se puede hacer y de hecho es una pregunta muy pertinente en este momento y es si los computadores pueden pensar. Entonces, esa pregunta básicamente se refiere al hecho de si los computadores pueden realizar tareas relacionadas con el pensamiento humano. Eh, Lo que uno tiene que entender en este punto es que eso no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Porque los computadores, como ya lo hemos visto hasta ahora, no son más que máquinas que procesan datos de una manera muy rápida, muy eficiente, que leen y escriben de tarjeticas. Entonces, si algo puede pensar, en primer lugar, dentro de un computador, son los algoritmos que ponemos adentro. Aquí abajo observamos algo que se llama una red neuronal profunda. Las redes neuronales profundas son redes neuronales que son redes neuronales o son estructuras matemáticas que le permiten a uno simular los patrones de procesamiento de datos que tendríamos al interior del cerebro. Entonces lo que tenemos acá son un conjunto de capas. Esas capas tienen unas entradas que son básicamente valores numéricos y básicamente esos valores se van ponderando por otros valores que están acá al interior de estos que se llaman pesos. Y a medida que se realiza este procesamiento en cascada, análogo a lo que se procesaría dentro de un computador, pues estas estructuras computacionales pueden tomar una decisión. Entonces, los computadores, si es que los computadores pueden pensar, pensarían a través de los algoritmos. Y lo que importa allá adentro es la noción de algoritmo. Entonces, nosotros ya arrancamos con lo básico que es la definición de expresiones, ya sabemos cómo construir expresiones para diferentes problemas, pero la construcción de expresiones se refiere solamente a la definición de datos, que es eso que almacenamos en memoria, y la manipulación de esos datos a través de los operadores, en este caso operadores aritméticos u operadores lógicos. Eh, pero para que un computador haga algo más, los algoritmos los tenemos que dotar con otro tipo de instrucciones. Y esas instrucciones se refieren al control de flujo. Control de flujo no es más que el orden en que las instrucciones son ejecutadas dentro de un programa. Pensemos en el siguiente algoritmo, el algoritmo que describe los pasos que hay que realizar para ir desde sus casas hasta el campus de la Universidad Nacional. Entonces, en un día normal, por ejemplo, entre semana, pues ustedes podrían tener un escenario muy parecido al escenario que vemos en la parte 2. Entonces, para algunas personas van a tener para lo que el algoritmo diría algo así como usted se levanta, se arregla, desayuna, algunos pueden desayunar primero y después arreglarse, salen y buscan el transporte público. Asumamos que vienen en Transmilenio. Entonces, si están entre semana, en muchas estaciones el Transmilenio se va a ver de esta manera. En cambio, si están en un fin de semana, el Transmilenio se va a ver como en el escenario uno. Entonces, uno tiene que preguntarse, dependiendo de si está en fin de semana o si está entre semana, cuál podría ser ese escenario, dependiendo del escenario que esté, del día que sea de la semana, pues uno podría esperar que la estación esté muy llena o relativamente vacía. ¿Eso por qué importa? Porque de hecho, el día antes de ir a la universidad, uno, pues, si se pregunta eso, pues sabe si tiene que madrugar más o madrugar menos. Entonces, detrás de esa lógica, que es una lógica muy intuitiva, hay algo que es importante y es que básicamente eh, la decisión que usted toma depende del día en el que usted quiera ir a la universidad. Entonces uno tiene que preguntarse cuál es el día en el que tiene que ir a la universidad y va a encontrarse escenarios diferentes y tiene que anticiparse y tomar unas acciones diferentes. Esa idea de tomar una acción diferente dependiendo de si es un día entre semana o es un fin de semana, es lo que modelamos a través de la noción de acción de flujo, de control de flujo. Es el control de flujo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un pequeño algoritmo. Supongamos que este algoritmo es un algoritmo un poquitín diferente, está orientado hacia decidir en qué medio de transporte yo tengo que venir. Entonces, si estamos en medio de un paro, otro escenario, entonces tenemos que escoger un medio de transporte. Entonces podría pasar que cuando lleguemos a la estación de Transmilenio, que es la estación que escogimos, supongamos que es esa, el medio está bloqueado. Si está bloqueado,
necesitamos verificar si hay un medio alternativo. Entonces podemos ir al SITP, supongamos que también está bloqueado, entonces podemos ir hasta nuestras casas y venir en bicicleta. Cada una de esas cuestionamientos de si está bloqueado o no, pues implica una pregunta. Dado que yo estoy en la estación de Transmilenio, ¿está bloqueada o no está bloqueada? Para esa pregunta hay dos posibles respuestas, o sí está bloqueada o no está bloqueada. Dependiendo de las respuestas, pues yo voy a tomar una acción. Por ejemplo, si está bloqueada, busco otro medio de transporte alternativo y pregunto si está bloqueada o no está bloqueada. Si está bloqueada, entonces busco otro medio de transporte alternativo. Si no está bloqueada, cojo ese medio de transporte y voy a ese medio de transporte. Entonces nos damos cuenta que detrás de esa pregunta de si está bloqueada o no, hay dos posibles respuestas, o está bloqueada o no está bloqueada, y dependiendo de lo que pase, pues yo voy a tomar una o la otra acción. Entonces, hay distintas formas de control de flujo. Eh, una sentencia de control es una sentencia que determina cuál de esas formas de control de flujo, cuál de esas formas de control de flujo yo me estoy refiriendo. Y hay por lo menos tres. Un control secuencial, que se refiere a hacer una tarea después de la otra, después de la otra, después de la otra, en secuencia. Hay un control de selección, que es el que, por ejemplo, nos referíamos antes. En el control de selección, dependiendo de la condición que nosotros evaluemos, por ejemplo, eh, si el Transmilenio, si la estación está abierta o cerrada, pues vamos a tomar un camino dependiendo de si está abierta u otro camino dependiendo de si está cerrada. O vamos a tener también apelar a la noción de control iterativo, que después lo vamos a ver, pero es esa idea de, por ejemplo, cuando yo estoy esperando un Transmilenio que me lleva de una estación hasta la universidad, yo empiezo a verificar cada uno de los Transmilenios y siempre me pregunto, ¿es el que me sirve? El siguiente es el que me sirve, el siguiente es el que me sirve, hasta que llega el que me sirve. Eso es lo que está detrás de la noción de control iterativo. Entonces, el control de selección tiene como todo un soporte matemático. El control de selección se basa en una idea simple, pero muy poderosa, y es la idea de construir una proposición lógica. Las proposiciones lógicas tienen, como lo saben ustedes, dos valores de verdad, o son verdaderas o son falsas. Entonces, una proposición lógica podría ser o verdadera o falsa, dependiendo de algunas condiciones, por ejemplo, asociadas a los datos, dependiendo de algunas condiciones asociadas a los datos. Entonces, el control de selección me permitiría a mí, eh, a través de la noción de proposición, poder decidir si algo es verdadero o es falso. ¿Qué hay detrás de eso? La matemática detrás de eso es la matemática de la lógica, y hay alguien, un matemático muy importante que fue el que formuló la matemática que está detrás de eso, que es George Boole, de donde viene la noción de expresión o de proposición o de lógica booleana. Entonces, detrás de eso hay un libro de 1847, que es este que ustedes están viendo acá, y en ese libro básicamente dice acá una frase que es bien importante: todas las ciencias se asocian con respecto a elementos comunes, y yo llamo común a todo aquello que utilizan en sus demostraciones, no a aquello que puede ser probado o no. Entonces, ya ustedes tienen una noción un poco mejor de lo que es la matemática. La matemática es un lenguaje, puede entenderse como un lenguaje lógico para poder derivar nuevos resultados a través de una lógica. Yo tengo unos axiomas y utilizo una lógica para poder ir probando y generando resultados. Y esa misma lógica de alguna manera es muy parecida, o es la misma lógica en otras ciencias, en la física en particular, o en la estadística, o inclusive en la biología. El razonamiento lógico juega un papel fundamental. Entonces, esas reglas que nos permiten a nosotros derivar nuevo conocimiento se aplican no solo en la matemática, sino en otras ciencias, y de hecho esas reglas se enmarcan dentro de lo que conoceríamos como lógica. Entonces, para hacerlas, para eh, entender un poco mejor lo que estamos construyendo acá, pues vamos a hablar de qué son las condiciones y las expresiones booleanas. Las condiciones y las expresiones booleanas se refieren a las expresiones que nosotros vamos a construir para poder decidir si algo es verdadero o es falso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo en un lenguaje se define la noción de verdadero y falso. Y eso se define a través de un tipo de datos llamado el tipo de dato booleano. Entonces, el tipo de dato booleano contiene dos tipos de datos. El tipo de dato, perdón, dos valores. Un tipo de datos es básicamente un protocolo que me dice a mí cómo almacenar datos en memoria.
Entonces, en este caso hay un protocolo que me dice que yo puedo almacenar datos correspondientes a verdadero y a falso. Entonces, simplemente una, una variable de tipo booleana puede almacenar datos o verdaderos o falsos. Eh, Aparte de los valores que puede tomar esa variable, yo puedo construir expresiones, en el mismo sentido que las estábamos construyendo antes. Antes construíamos expresiones que eran aritméticas, ahora nos va a interesar construir expresiones llamadas expresiones booleanas, cuyo valor de verdad puede ser verdadero o falso. Entonces, básicamente una expresión booleana es una expresión que tiene como, cuando yo la evalúo, es decir, cuando reemplazo sus valores, puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, bueno, esto es una cosa que hay que tener en cuenta. La notación de Python, esto es una asignación y esto de acá es algo que llamamos comparación, pero ahorita lo vamos a ver. Y aquí hay un dibujito referido a los booleans, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un AND o un OR. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, los operadores relacionales son operadores que nos permiten construir expresiones booleanas. Entonces, en particular, las expresiones las vamos a construir con datos, tal como vemos acá, y estos operadores nos van a ayudar a comparar esos datos. Entonces, revisamos. Entonces, tenemos un operador que es el igual y me verifica si dos datos son iguales. Podría pasar, vamos a verlo acá, que dos datos sean diferentes. Entonces, como siempre, vamos a crear aquí nuestro ejemplito. Entonces, vamos a construir una primera expresión booleana. Entonces, supongamos que tenemos un dato que es 8 y otro dato que es 3. Entonces, va a construir una expresión que me refleje el hecho de que A sea igual a B. Entonces, en este caso, por ejemplo, es cierto que A es igual a B. Entonces, si A es igual a B, esto debería ser verdadero. Si A es diferente de B, esto da falso. Entonces, en este caso, esto nos da falso. ¿Por qué? Porque 8 es diferente de 3. ¿Qué estamos haciendo acá? Construyendo una expresión que nos permite verificar si A es igual a B. Entonces, por ejemplo, si pongo acá 8 es igual a 8, pues nos daría verdadero. Aquí tenemos el operador diferente. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué nos daría? Pensemos, 8 no es igual a 8, nos daría falso. Si ponemos acá, podemos comparar dos números. Por ejemplo, podríamos poner acá 8 no es menor que 8, pero sí es menor o igual que 8. O 8 sí es mayor o igual que 8. Entonces, a través de estas expresiones booleanas, yo puedo empezar a hacer comparaciones entre datos, entre variables, por ejemplo, particularmente. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntarme si una variable es más grande que la otra, mayor igual, menor igual, diferente o igual, tal como lo vemos acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la comparación entre datos que son enteros, pero acá tenemos una comparación que es un poquitín distinta. Ahorita vamos a hablar sobre esta comparación porque la pregunta es cómo yo puedo saber si Alan es mayor que, en este caso, no es mayor o igual que Brenda, pero vamos a entender por qué eso es cierto. ¿Listo? Entonces acá tenemos algunos ejemplos de comparaciones. Estas comparaciones, digamos que son comparaciones que uno podría entender si pone los números dentro de la recta de los reales, pero estas de acá son un poquitín distintas. Sin embargo, tiene sentido comparar, ahorita nos vamos a dar cuenta, cadenas de caracteres. Miren acá que estos son cadenas de caracteres. La pregunta es cómo comparamos cadenas de caracteres. Entonces, para comparar cadenas de caracteres, nosotros vamos a apelar al concepto de orden lexicográfico. Entonces, la idea aquí es que hay preguntas que no son triviales, por ejemplo, cómo comparo dos cadenas de caracteres y sin embargo hay que intentar responderlas. Entonces, ahí es cuando la matemática juega un rol fundamental. Entonces, vamos a parar aquí un momentico y vamos a intentar entender esta definición que tenemos acá, que es la definición de orden lexicográfico. Entonces, ¿qué es el orden lexicográfico? Vamos a leerla despacio. Un orden, primero que todo, es un subconjunto de una relación, cumple con algunas propiedades, en teoría de conjuntos, o de pronto ya en lo que han visto en matemáticas ya saben qué es un orden. Un orden tiene unas propiedades entendido como una relación, pero vamos a entender que un orden para el producto cartesiano eh,
Es una relación, es algo que nos relaciona un conjunto de elementos A con un conjunto de elementos B. ¿Listo? Eh, con la relación menor A o menor B respectivamente, tal que, eh, bueno, entonces lo que hay acá es, leámoslo despacio, un orden para el producto cartesiano de los conjuntos A y B. Entonces lo primero que hay que hacer es entender que dos elementos se van a relacionar eh, si están o no en el producto cartesiano. Vamos a decir que, por ejemplo, un elemento que está en A y otro elemento que está en B están relacionados si cumple con algunas propiedades. Esta es una descripción abstracta de la noción intuitiva que tenemos de orden, pero la idea es ver que esto se puede escribir, ¿no? Tal que si A1, B1, A1 un elemento de A, B1 un elemento de B, y A2, B2 pertenecen al conjunto cartesiano y se dice que estas dos parejas están relacionadas sí y solo sí. A1 es menor o igual que A2 o A1 es igual a A2 y B1 es igual a B2. ¿Listo? Entonces, esto de acá nos sirve. Entonces, lo primero que necesitamos entender es, vamos a ponerlo acá un poquito grande para verlo. Vamos a ponerlo aquí un poquito grande. Entonces, ¿qué es un orden? Un orden me va a relacionar, un orden lexicográfico me va a relacionar elementos del producto cartesiano de A y B. Vamos a poner acá algo bien sencillito, de pronto en Excel. ¿Listo? Entonces yo tengo dos conjuntos. Yo tengo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. ¿Listo? Entonces en el conjunto A yo, por ejemplo, puedo decir, poner unas letras, un alfabeto. A, por ejemplo, la letra A, la letra B y la letra C. Y aquí en el conjunto B puedo poner otro conjunto. En particular podría poner el conjunto eh, con los mismos elementos. A, B y C. O podría ser otro, no importa. ¿Listo? Entonces, lo primero que me dice aquí es que eh, yo voy a, yo puedo, yo voy a operar sobre el producto cartesiano. Entonces, el producto cartesiano de esto serían las parejas, todas las posibles parejas. A, AB, BA y BB. Aquí me comí una, ¿no? AC. Entonces, vamos a ponerle todas las posibles parejas. BA, BB, BC, CA, CB y CC. Listo, pues en este nuevo conjunto nos queda el producto cartesiano de A por B. Muy bien. Ok, listo. Entonces, aquí lo que dice es, yo voy a relacionar en esta noción de orden lexicográfico, dos parejitas. Por ejemplo, esta con esta de acá. Entonces, por ejemplo, estas dos parejitas que están dentro del producto cartesiano las voy a meter dentro de mi noción de orden y de hecho voy a decir, por ejemplo, que esto es menor que esto. Sí, y aquí es donde viene el truco. Yo voy a asumir que existe una relación de orden, ya vamos a mirar que es una relación de orden. A, y existe una relación de orden B, que es lo que dice en la definición que estábamos revisando acá. Existen dos relaciones de orden. Pues miremos a ver qué es una relación de orden. Entonces, eh, una relación de orden cumple con tres propiedades: antisimetría, transitividad y conexidad. Por ahora pensemos en estas dos. Entonces, eh, vamos a ponerlo más sencillo. Hablemos de un orden estricto, por ejemplo. Entonces,
nosotros vamos a dar dos cosas que son equivalentes. Am, a ver, las letras del orden del alfabeto tienen un orden del diccionario. Vamos a explicar qué es el orden alfabético. Listo. Entonces, el orden alfabético básicamente nos dice que hay unas letras A, B, C, D, D, listo. Entonces, nosotros sabemos cuáles son las letras y el orden que tienen dentro del diccionario. Eh, Resulta que esa noción de orden dentro del diccionario se puede poner en términos de las relaciones que puede cumplir un conjunto. Entonces, los voy a poner de manera muy sencilla para no complicar. Por ejemplo, si yo los ordeno, si yo tengo un orden acá y a esto le asigno uno, 2 y 3, el primero, el segundo y el tercero, y trabajo con este uno, con este 2 y con este 3, pues yo puedo empezar a comparar A con B. Entonces yo sé que A, como tenga asignado este uno, pues sería menor que B, y A de hecho sería menor que C porque este tiene asignado este 3 y este B sería menor que C. Entonces, al hacer esta asignación, yo puedo utilizar la noción de orden de los enteros y ya me quedan ordenadas estas letras. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es una forma de ordenar. Entiendan el orden como una forma de ordenar. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo sé si estos dos están relacionados? ¿Cómo yo sé si este es menor que este? Pues voy a la siguiente parte de la definición y la siguiente parte de la definición básicamente me dice que estas dos parejitas están ordenadas si, solo si A es menor que A2. Pues, por ejemplo, acá, estos dos estarían relacionados si A es menor, el primer A, este A de acá, es menor que este A de acá. Eso no se tiene. O si son iguales, en este caso son iguales, y B, es decir, la segunda parejita, esta de acá, es menor que C. Pues yo sé que si le asigno a esto los números uno, 2 y 3, el A tiene el 1 y el C tiene el 3, entonces el A sería menor que el C. Si pienso en el alfabeto, pues yo sé que A está antes que C. Entonces, de esta manera, este estaría relacionado. ¿Listo? Entonces, básicamente es una forma complicada de escribir lo que nosotros tenemos dentro de un diccionario. En un diccionario, el que sea, nosotros vamos a tener en un diccionario, el que sea, nosotros vamos a tener un orden, una palabra va a ir antes que otra. Entonces, ¿yo cómo sé que esta palabra va antes que esta? Pues miro la primera letra y digo, son iguales. Si son iguales, miro la siguiente y digo, son iguales, son las iguales, son iguales, son iguales, hasta que en algún momento eh, una de estas sea, por ejemplo, en este caso, esta no existe, por esta sí existe, entonces esta digamos que no existe, tiene el valor de 0, asumamos que es eso, y esta tiene el valor de 1, entonces este ya sería mayor que este, todas estas son iguales, este sería menor, este de acá sería menor que esta palabra de acá. Entonces, digamos que esta es una forma, si lo quieren ustedes, un poco más formal de escribir la forma en la que nosotros organizamos las palabras dentro de un diccionario. Entonces, lo que tenemos acá tiene que ver necesariamente con lo que estábamos discutiendo antes. Vamos a volver acá a nuestra presentación. Tiene que ver con lo que estábamos discutiendo antes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo quiero compararla con Brenda. Entonces yo lo que puedo hacer es utilizar la noción de orden lexicográfico que me dice, mire, eh, compare la primera letra con la primera, si son menores, si este es menor que este, pues entonces la relación es de menor. ¿Listo? Entonces en este caso la A no es menor que la B, entonces no es cierto que esto sea mayor. ¿Listo? Entonces por eso nos da falso. Eh, Estas nociones que tenemos acá, entonces dicen, bueno, ¿y para qué se enreda tanto? Diga que lo estamos comparando como en un diccionario. Eh, Son importantes. ¿Por qué? Porque resulta que no necesariamente esta es la mejor forma de comparar conjuntos o subconjuntos. Entonces lo que tenemos acá es que si queremos, por ejemplo, comparar, esto ya es un poco más avanzadito, en combinatoria de conjuntos finitos, entonces si ponemos, por ejemplo,
digamos, este conjunto de acá, y sacamos algunos subconjuntos de subconjunto, este conjunto es finito, los subconjuntos serían finitos. La pregunta es cómo yo puedo ordenar naturalmente los elementos o, o las notaciones referentes a cada uno de los subconjuntos. Resulta que si utilizo el orden lexicográfico, ese orden no es adecuado. En cambio, yo puedo modificar la noción de orden lexicográfico a algo llamado orden colexicográfico y tener un orden más adecuado. Entonces, digamos que aquí no me importa tanto en este momento que ustedes entiendan los detalles matemáticos detrás de esto, sino lo que quiero que entiendan es que la noción de comparación va más allá de lo que nosotros podríamos pensar, simplemente que estamos comparando sobre la recta real. Eh, por ejemplo, nosotros podríamos comparar cadenas de caracteres a través de la noción de orden lexicográfico o inclusive podríamos comparar subconjuntos finitos a través de la noción de orden colexicográfico. Listo, entonces una tarea pequeña ahí es entender qué es esto del orden colexicográfico, eh, cuál es la diferencia con el orden lexicográfico. Estas tablitas ahí son claves y pues buscar en Wikipedia colexicográfico. Listo, entonces esto es solo para ilustrar el uso de la matemática y que las cosas que nosotros vamos a aprender o que ustedes aprenden en ciencias de la computación tienen unas implicaciones más profundas que simplemente, por ejemplo, comparar dos números. Uno puede hacer los problemas mucho más elaborados y obviamente avanzar mucho más. Entonces, este es otro ejemplo del tipo de cosas que uno puede hacer, que en principio se ven muy sencillas, ya hemos hablado un poco de esto, eh, y por qué es importante tener unos buenos cursos fundamentados en matemáticas. Entonces, esto tiene que ver con la noción de módulo, del cual ya habíamos hablado. El módulo es esa idea de que yo repito y repito cosas. Si hablamos en la matemática que está detrás del módulo, necesariamente vamos a terminar en una definición de una estructura algebraica llamada grupo. Y los grupos son los que se utilizan, por ejemplo, para poder construir algoritmos que resuelvan esto de acá, que es el cubo Rubik. Eh, pero dentro de los grupos hay estructuras más complejas o más generales, como los grupos abelianos que tienen conmutatividad, hay lo que se llaman los anillos, que son grupos que tienen dos operaciones o contraoperación al lado, hay anillos conmutativos, hay campos, todas estas cosas de acá las van a estudiar ustedes, los computer science, en un curso de álgebra abstracta. Y el álgebra abstracta, en principio, no es una de esas cosas que uno, por ejemplo, aprende en ingeniería, o no la aprende muy bien, pero tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, esta es solo una de las aplicaciones, esas cosas que uno dice, por esto vale la pena estudiar ciencias de la computación. Hay lo que se llaman las bases de Grobner. Las bases de Grobner básicamente son un conjunto de, como lo dice acá, polinomios multivariados que tienen algunas propiedades interesantes. Entonces, son estructuras algebraicas muy abstractas que, por ejemplo, nos permiten resolver algo que de pronto ya algunos de ustedes conocen, que son eliminaciones gaussianas. Cuando ustedes tienen un sistema de ecuaciones lineales, por ejemplo, como este de acá, una idea es yo despejo esas ecuaciones, yo espejo una variable y reemplazo en las otras. Esa es una forma, digamos, que de hacer en el papel, pero algorítmicamente lo que nosotros hacemos es coger eso, establecerlo como una estructura de matriz y uno reduce eso a unas formas que son computacionalmente mejores. Y hay algunos algoritmos que nosotros estudiamos para poder resolver este tipo de sistemas de ecuaciones lineales. Y resulta que a través de la noción de bases de Grobner nosotros podemos empezar a generalizar estas tareas. Las bases de Grobner también tienen que ver con la noción de grado en orden lexicográfico y tienen un montón de aplicaciones. De nuevo, la intención acá no es que entiendan que es una base de Grosvenor, en este momento eso no es tan importante. Lo que quiero que vean es que la matemática que está detrás de esto es una matemática que es muy bonita y que si uno la entiende muy bien puede hacer cosas muy sofisticadas más allá de lo que puede hacer simplemente con las nociones rudimentarias de programación y de matemáticas. Entonces las bases de Grosvenor tienen un montón de aplicaciones, aquí hay algunas de esas aplicaciones, y este es el tipo de cosas a las que uno tiene que apuntar más adelante cuando, o aprender o intentar aprender más adelante cuando esté viendo ya cursos más avanzados y ver cómo esto encaja con la noción de computación. Listo, entonces ahí nos salimos un poco, pero como siempre el curso es un curso introductorio y uno quiere entender por qué se metió a estudiar esto y dónde encajan esas cosas que a veces uno ve como desarticuladas, que no lo están dentro de lo que aprende. Entonces, hablemos de operadores de membresía. Con estos también podemos construir expresiones. Entonces, la membresía es si yo soy
miembro o no de algo, de alguna cosa, esa es la noción de membresía. Por ejemplo, yo compro una membresía al gimnasio, entonces si yo tengo una membresía al gimnasio es porque soy miembro del gimnasio o a un club. Tengo una membresía de un club, soy miembro de ese club. Entonces, esto de acá recibe el nombre de lista o arreglo, en este caso es una tupla, para ser más exactos, y lo que nos estamos preguntando acá es si 10 está en esta tupla. Para esa expresión, 10 se encuentra en ese conjunto de números. Hay dos posibles respuestas, o es verdadero o es falso. En este caso es verdadero. Entonces aquí uno se preguntaría si red se encuentra dentro de esta tupla o si no está dentro de esta tupla. Entonces los operadores de membresía le sirven a uno para verificar sea un conjunto de elementos, un elemento que yo me estoy preguntando está dentro de ese conjunto de elementos. Entonces, hagamos algunos ejemplitos de lo que está acá, por ejemplo. Entonces, estos operadores de membresía para los que vengan de otros lenguajes no son tan comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta es 10 se encuentra en esta tupla, 5, 6 y 7. Entonces, vamos a preguntarnos a ver qué nos diría acá. No está. Sí está, ¿cierto? Sí está. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está o no está? No está porque una cosa son datos de tipo string y otra cosa son datos de tipo entero. Ahora sí está porque por lo menos está el 10 ahí. ¿Es cierto que 10 no está en esta tupla? No, eso es falso. Y eso es lo que estamos viendo ahí. ¿Listo? Entonces, tenemos varios, por ahora tenemos estos operadores, ¿no? Los de comparación que estaban acá y los operadores de membresía. ¿Listo? Entonces, esos operadores de comparación y de membresía nos ayudan a construir expresiones que son del tipo verdadero o falso. Pero hay algo que es de hecho más importante, y es que hay otros operadores que nos ayudan a pegar esos operadores de membresía y los operadores lógicos que ya habíamos definido, en particular estos operadores de acá. Vamos a ver cuáles son. Esos operadores son los operadores booleanos, los cuales seguramente ustedes ya conocen. Los operadores booleanos se pueden al menos o entender al menos desde tres formas distintas, desde la noción de teoría de conjuntos. Entonces, yo sé que los elementos de A están en un conjunto y los elementos de B están en otro conjunto. Entonces, yo me puedo preguntar por todos los elementos que están tanto en A como en B. Los elementos de A y los elementos de B. Eso lo podría anotar a través de esta notación simbólica. Entonces, si A vale tanto y B vale tanto, entonces, si A vale un valor desde el punto de vista booleano y B vale otro valor desde el punto de vista booleano. Entonces, este símbolo de acá me estaría anotando el resultado de decir A y B. Entonces, eso también lo puedo escribir como una tabla, que de hecho es lo que muchos de ustedes conocen. Entonces, si A vale 0 y B vale 0, entonces A y B valdría 0. Si A vale 0 y B vale 1, A y B es 0. ¿Por qué? Porque A vale 0 y como yo tengo un I, estoy diciendo que las dos condiciones se tienen que cumplir al mismo tiempo. Y eso solo puede pasar si A vale 1 y B vale 1. Entonces, aquí hicimos un paso que aunque se ve simple, es muy poderoso y es que estas cosas de acá pueden valer o 1 o 0. Entonces, con estos operadores de acá, con el AND, por ejemplo, yo ya puedo construir expresiones booleanas más complejas a partir de expresiones más pequeñas o expresiones atómicas. Entonces, puedo construir el A, el B y el C. Perdón, el AND, el OR y, por ejemplo, la negación. Entonces, verificámoslo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una expresión muy simple. 9 es igual a 8. ¿Es cierto que 9 es igual a 8? Falso que 9 es igual a 8. Ah, bueno. Y casa
es igual a perro. Eso es falso. Yo me podría preguntar, 9 es igual a 8. Me voy a adelantar un poco. Y casa es igual a perro. Es falso. ¿Por qué? Porque yo sé que si 9 no es igual a 8, ya no es cierto que toda esta expresión grande sea cierta. Pero en cambio, si 9 es igual a 9 y casa es igual a casa, esto es cierto y esto de este lado es cierto. Entonces, este operador AND nos permite construir expresiones, expresiones lógicas donde yo quiero verificar si la condición de la izquierda se cumple y la condición de la derecha se cumple. De hecho, aquí lo tenemos. La condición de la izquierda, acá lo tenemos. La condición de la izquierda se cumple. Acá, ay, perdón. La condición de la izquierda se cumple y la condición de la derecha se cumple. Eh, si yo quiero que estas dos condiciones se cumplan, entonces le pongo y que el resultado sea 1, pues que el resultado sea 1 cuando estas dos condiciones se cumplan, pongo un AND. El OR sería algo así como cualquiera de las dos se cumple. Bueno, por ejemplo, esta expresión de acá. Es cierta porque, aunque esta no es cierta, esta sí lo es. Pero en este caso ninguna de las dos es cierta. Por tal razón, toda completa es falsa. ¿Listo? Entonces, de hecho, estas expresiones de acá se pueden componer entre ellas y construir expresiones más complejas. Y uno puede probar que, por ejemplo, todas las expresiones se pueden construir, todas las expresiones que uno quiera mezclando estas tres, se pueden construir solo con esta y esta de acá. Y eso pues tiene unas implicaciones en, por ejemplo, la construcción de circuitos lógicos. Vale la pena decir que estos de acá que son básicamente tablitas. Esto se puede escribir como circuitos o se pueden comprar circuitos con los cuales nosotros construimos nuestra electrónica y que implementan esta lógica booleana. Después sobre esto vamos a volver en más detalle. Entonces, por ejemplo, aquí hay una tareita que es sencillita y es parte de lo que tenemos que aprender a hacer, que es determinar si un número se encuentra, por ejemplo, dentro de un intervalo. Entonces, ¿yo cómo sé si este número se encuentra dentro de este intervalo? Vamos a estudiar este problemita que es sencillo, pero nos ayuda a entender esa noción de condiciones. Entonces, yo necesito que el número, lo que dice acá es que el número, dado un número, podría estar entre 1 y 10. ¿Listo? Entonces, si pongo esto en la línea recta, entonces el 1 y el 10 podrían ser los extremos del intervalo y pueden haber para eso dos, dependiendo del valor de num, pueden haber dos resultados. Que num está acá adentro o que num esté acá afuera. Si está acá adentro, toda esta expresión es cierta. Si está acá afuera, toda esta expresión es falsa. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, ¿yo puedo construir alguna expresión lógica que me permita evaluar esa idea que acabo de decir? De nuevo, si está acá adentro, que sea verdadera y si está acá afuera, que sea falsa. Pues verifiquémoslo. Entonces, eh, yo tengo que verificar que num se encuentra entre 1 y 10. ¿Qué significa que se encuentra entre 1 y 10? Que num se encuentra a la izquierda de 10 y que num se encuentra a la derecha que 1. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, por ejemplo, yo podría decir algo como esto. 1 menor o igual que num, 5, 6, menor o igual que 10. Me dice que es cierto. Bueno, pasaría con el 16. Me dice que es falso. ¿Y qué pasaría con el -6? Me dice que es falso. Bueno, parece que está bien. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto porque recuerden que estos operadores de acá son operadores, este de acá particularmente es operador binario. Entonces, realmente lo que está diciendo acá es 1 es menor que num, menor o igual que num, y esto nos da un valor de verdad, verdadero o falso. Y ese verdadero o falso lo está comparando con el 10. Y eso no es lo que queremos. Queremos que sea, que num esté a la derecha de 1 y esté a la izquierda de 10.
Eso realmente se debería escribir de esta manera. Y pues ponemos paréntesis porque ya sabemos que los paréntesis y nuestro operador asociativo nos sirven para escribir las condiciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 5. Sabemos que está dentro. ¿Qué pasaría acá? Él dice 1 es menor que 5. Si es cierto que sea menor que 5, y reemplaza acá, y si es cierto que 5 es menor que 10, sí, si es cierto que 5 es menor que 10. Entonces, esta condición de acá se cumple y esta condición de acá se cumple. Solo cuando esas dos condiciones se cumplen, yo estoy metido dentro de este intervalo. Si pongo esto de acá, entonces, por ejemplo, podría tener esto de acá. Entonces, si pongo esta expresión como la tenía y pongo aquí num igual a 15, entonces esto de acá sería verdadero, compararía verdadero con 10, pero eso no tiene sentido. Lo que yo quiero realmente es verificar que esté a la izquierda y esté a la derecha. Entonces, esto es importante porque este es uno de esos errores que uno comete cuando está arrancando, ¿no? Porque uno no tiene en cuenta que los operadores de comparación son operadores binarios. Y si quiero acá escribir esto, pues lo tengo que escribir en términos por lo menos de dos operaciones y utilizar el operador lógico adecuado. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos daría este de acá? ¿Es cierto que 10 es menor que 0? No, eso no es cierto. ¿Pero es cierto que 10 es mayor que 2? Ah, eso sí es cierto. Entonces, toda esta expresión como tal sería cierta porque, verifiquémoslo, 10 es menor que 0, eso es falso. Sin embargo, 10 es mayor que 2, eso es verdadero, ¿cierto? ¿Qué pasa si pongo esto acá? Me da falso porque en este caso ya estaría especificando que las dos tienen que ser verdaderas. Entonces, los operadores nos sirven para construir expresiones lógicas más complejas. ¿Listo? Entonces, de hecho, creo que lo dejamos por ahí. Quiero que lean sobre un problema que se llama el problema de configuración de productos. Les voy a dejar unos enlaces y unas lecturas que se relacionan con el problema de configuración de productos. Simplemente les voy a adelantar que supongamos que ustedes van a comprar un vehículo a través de Internet, o una bicicleta, o un Mercedes. Entonces, uno ya lo puede hacer, uno puede ordenar un Mercedes a través de Internet y configurarlo a su gusto. Pero hay ciertas configuraciones que no necesariamente se pueden realizar porque hay restricciones respecto a la mecánica y a la electrónica de lo que se puede armar. Entonces hay un problema y es saber cuándo una configuración que da un usuario es una configuración válida respecto a un conjunto de restricciones que puede tener la casa de ensamblaje para poder construir el vehículo. Entonces, dejémoslo por ahí ahora, les voy a ya empezar a dejar algunos problemitas alrededor de esto y pues seguimos trabajando. Muchas gracias.